En 1651, Hobbes hizo publicar en Londres el que sería su libro más famoso, Leviatán, o la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil. Poco después, habiendo terminado la guerra civil, volvió a Inglaterra, estableciéndose en la mansión del duque de Devonshire. El Leviatán era el nombre de un monstruo bíblico, una especie de demoníaca serpiente marina. El nombre de tal bestia fue usado por Hobbes para designar al Estado. Según él, la autoridad del Estado es, sin duda, monstruosa, pero es lo único que nos protege de otro monstruo bíblico aún más terrible, el Behemoth, figuración de la guerra civil. Hobbes compara al Estado, por otra parte, con un hombre artificial, cuya alma es la soberanía y cuya razón está constituida por las leyes y la justicia. En esta comparación, la salud es la concordia y la enfermedad la sedición. La guerra civil no es aquí otra cosa que la muerte del cuerpo entero. El Leviatán de Hobbes se propone estudiar la materia y origen de ese hombre artificial, el Estado. Cómo se constituye, cuál es el poder o autoridad justa de ese cuerpo y qué lo mantiene o lo aniquila. Hobbes dice que se trata aquí de un estudio estrictamente filosófico, y ello significa, para él, que toda consideración teológica está excluida. Según el punto de vista de Hobbes, la filosofía solo se ocupa de los cuerpos en movimiento, de sus causas y propiedades. Se trata de una filosofía materialista que, por lo tanto, no toma en consideración a Dios o a realidades espirituales, pues nadie puede tener una idea que represente algo no sujeto a sensación. Los cuerpos de los que se ocupa la filosofía, dice Hobbes, son de dos clases. Por un lado están los cuerpos naturales, hechos por la naturaleza, y por otro lado, los cuerpos sociales, formados por la voluntad y los acuerdos de los hombres. La filosofía puede, así, dividirse en natural y civil. Esta última, a su vez, puede subdividirse en ética, que se ocupa de los afectos y hábitos del hombre, y política, que se ocupa de los deberes civiles del hombre. La filosofía civil, según Hobbes, pretende, al igual que la filosofía natural, un conocimiento coherente y sistemático de relaciones causales. Si la totalidad de las causas de un fenómeno se dan, éste se produce siempre. Por lo tanto, todos los efectos son necesarios. Hablar de libertad como ausencia de necesidad, tanto respecto de la naturaleza como respecto del hombre, es, para Hobbes, absurdo. La actividad voluntaria de los seres racionales y de los cuerpos sociales que ellos constituyen está tan determinada por leyes necesarias como la actividad de los cuerpos no dotados de conciencia. No hay otra causalidad que la causalidad necesaria. Estamos aquí ante un determinismo mecanicista, aplicable tanto en la esfera humana como en la no humana. Hobbes se esfuerza por explicar las diferentes pasiones humanas como simples movimientos de los órganos sensoriales y del cerebro. En cuanto al desarrollo de las facultades intelectuales, entiende que el factor determinante reside en el deseo de poder. Cada persona busca garantizar su propia conservación y la satisfacción de sus deseos. Esto conduce a la competencia y desconfianza entre todos. La consecuencia que Hobbes deduce de su análisis de la naturaleza humana es que, sin un Estado que ejerza su poder sobre todos, los hombres vivirían en guerra unos con otros. En esta situación de guerra de todos contra todos, no hay ley ni justicia, y nadie puede asegurarse el fruto de su trabajo ni las condiciones de una vida confortable. Es lógico, dice Hobbes, que el hombre quiera superar el estadio de la guerra de todos contra todos. Pero la paz solo puede obtenerse mediante la organización de la sociedad.
Hobbes reconoce la existencia de leyes éticas naturales, pero entiende que son solo deseables y que sin la institución de un poder que pueda garantizar su cumplimiento, carecen de efectividad. La convivencia de los hombres es posible solo mediante un artificio, que consiste en establecer un pacto por el cual todos se obligan a transferir su derecho a gobernarse a sí mismos, eligiendo un hombre o asamblea que los represente. Para Hobbes, el soberano no puede nunca quebrantar el pacto, pues éste se establece entre los súbditos, unos con otros, y no entre él y cada uno de ellos. Así, los actos del soberano no pueden ser considerados injustos por sus súbditos. El soberano, en tanto es quien garantiza el imperio de la ley, no puede ser él mismo juzgado ni castigado. Es él quien establece las normas que rigen el orden de la sociedad. Y a él le corresponde juzgar, recompensar y castigar, aunque lo haga arbitrariamente. El súbdito le debe su sumisión absoluta, en tanto el soberano cumpla el fin en vistas del cual fue revestido del poder. La idea de Hobbes es que no importa qué tan dañino pueda ser el poder soberano, ejercido cruel y caprichosamente, siempre será peor el daño de la anarquía. No obstante, Hobbes establece que cada súbdito es libre en todas aquellas cosas cuyo derecho es intransferible mediante pacto alguno. Por ejemplo, si los hombres convinieran no defender sus propios cuerpos, ello carecería de toda validez. Sin embargo, más allá de los particulares casos en que Hobbes admite algún derecho a la desobediencia, queda claro que entiende que, para él, el poder soberano no solo debe ser obedecido, sino que debe quedar más allá de las discusiones y hasta de las habladurías irreverentes. Por su parte, el soberano debe procurar el bien del pueblo por medio de la instrucción y de las leyes. Hobbes va aún más lejos y condena al soberano, sea en la persona de un rey o de una asamblea, que se niegue a instruir al pueblo. Las últimas páginas del Leviatán plantean una serie de principios prácticos que alejarían, según Hobbes, las posibilidades de guerra civil. Que la justicia sea administrada por igual a ricos y pobres, que se condenen las venganzas privadas, que los impuestos sean equitativos, que el Estado provea a la caridad pública, que los vagos sean obligados a trabajar y que el soberano escoja buenos consejeros. Aunque el argumento de Hobbes justificaba y defendía el poder absoluto del soberano, no fue recibido sin profundas sospechas por parte de los monárquicos. En primer lugar, para las ideas tradicionales, el rey era el dueño de vidas y haciendas de la nación toda por voluntad divina y solo debía rendir cuentas a Dios. Hobbes, en cambio, hacía residir la autoridad estatal en el acuerdo de los ciudadanos. Planteaba que originariamente los hombres son iguales y libres y que forman una sociedad por consentimiento común. Los gobernantes son aquellos a quienes los que componen la sociedad han confiado el poder y la dirección para el bien de la comunidad y de cada uno de sus miembros. En segundo lugar, el soberano, tal como lo presentaba Hobbes, podía ser tanto un monarca como una asamblea, indistintamente, y ello resultaba sospechoso para los realistas. Finalmente, el sometimiento a la voluntad del soberano, para Hobbes, debía ser total, sí, pero siempre y cuando el soberano estuviese en condiciones de garantizar la seguridad y el orden social. En caso contrario, resultaba válido reemplazar al gobernante. Los monárquicos no dejaron de advertir que el punto de vista de Hobbes justificaba la existencia de todo gobierno fuerte y autoritario, aunque no se tratase del rey. De hecho, luego de la guerra civil, el filósofo manifestó su adhesión a Cromwell.